Pues mira, hermanos, de nuevo les quiero agradecer mucho por su paciencia, su generosidad, por el amor que me han mostrado, su hospitalidad. Han sido muy amables esta semana. Y yo no sé si hay otro grupo de personas que estarían dispuestos a sufrir como ustedes han sufrido y de toda buena gana. Entonces, si hay corona para los que aguantan predicadores que predican demasiado largo, ustedes se han ganado varios. Entonces, muchas gracias de veras por la oportunidad que me dieron de venir aquí y estar con ustedes. Llevo fotos y testimonios a San Antonio cuando voy de su ministerio en el hospital, la cual nos emociona mucho a nosotros. En la iglesia ya estamos muy emocionados con la obra que están haciendo ahí. Ahora voy a hablarles de ustedes aquí en su iglesia, aquí en su congregación. Es muy emocionante todo esto que están haciendo. Para nosotros es muy emocionante. Y estamos orando por ustedes. Ustedes tienen un compañero de milicia en nuestra iglesia. Estamos con ustedes, estamos orando por ustedes. Queremos verlos tener victoria aquí en Pachuca, victoria para el Evangelio, victoria para la cruz de Cristo. Y estamos orando por ustedes en todo. Entonces, muchas gracias por todo. Hoy quiero terminar esta serie con el mensaje la idea o la doctrina, no sé cómo le quieres llamar, que para mí personalmente más ha cambiado mi vida en los últimos 5 años. Esta idea, que no es mía, obviamente yo creo que es bíblica, la verdad es que es la idea de los apóstoles, es la idea de Jesucristo y últimamente es la idea de Dios. Es una idea que yo creo que se ha perdido mucho en el cristianismo evangélico especialmente. Y eso lo digo porque yo no lo entendí por muchos años siendo cristiano, no a la profundidad que debería. Y probablemente no lo entiendo, probablemente ni le he rasgado el superficie yo, en realidad. Entonces no piensen que aquí yo estoy pretendiendo haber llegado al fondo de algo. Pero por medio de algunos libros de algunos hermanos cristianos, ingleses y americanos y algunas otras nacionalidades, yo empecé a leer unos libros que hablan de este tema y completamente sacudieron mi manera de ver todas las cosas. Y yo empecé luego a examinar libros históricos que hablan del crecimiento del cristianismo. Por ejemplo, ese libro, El crecimiento del cristianismo, por Rodney Stark. Y encontré en la historia que una de las grandes distinciones entre nuestra era de cristianismo evangélico y el cristianismo de los primeros 4 siglos después de la resurrección es porque ellos tenían un entendimiento muy personal y muy profundo sobre este tema que les quiero hablar ahorita. Y ese tema es la cruz. ¿Qué es y qué significa la cruz? Entonces, lo que les quiero hablar hoy. La cruz, aunque muchos evangélicos no lo quieren admitir y no lo quieren aceptar, la cruz es el símbolo del cristianismo. Ahora, yo he dicho personalmente y he oído a muchos decir que la cruz no es el símbolo del cristianismo. Que el símbolo del cristianismo es, digamos, la tumba vacía. Y yo entiendo lo que están tratando de decir y por qué lo dicen. Pienso que lo entiendo. Entiendo por qué yo lo decía. Quizá debería decirlo así. Yo entiendo por qué yo decía eso. Yo decía eso por 2 razones. Uno es porque es por un falso celo santo en contra de idolatría. ¿Sí? Entonces, queremos ver que cuando los católicos ponen sus crucifijos son idólatras y nosotros, hasta yo recuerdo que yo compraba Biblias de una
de un editor en Dallas, y el logotipo de esa Biblia era una cruz, un mundo y una Biblia, un libro abierto. Y yo cortaba ese cuadrito de esa hoja, yo quitaba para no tener idolatría en mi Biblia. Entonces era una de esas. Y la otra razón es porque queremos enfatizar la victoria de Cristo, no la derrota. Queremos enfatizar la gloria, no la pena. Y vemos, por ejemplo, en el catolicismo otra vez, pensamos ver demasiado énfasis en sufrimiento, demasiado énfasis en la vía dolorosa que llaman, y las caídas de Cristo, y todo lo que le agregan ellos a la historia de la crucifixión. Y casi parece que ellos están como... Bueno, voy a usar una metáfora y mi intención no es ofender, es nada más porque soy como dice Isaías, soy un hombre rudo y de labios inmundos. Pero casi parecen puercos en el lodo de la miseria, revolcándose con mucho gusto en la desgracia y en la miseria. Y queremos nosotros, si no, queremos pensar en Cristo como el ser victorioso, conquistando la muerte, en luz y en grandeza. Y queremos tener esa imagen de Cristo. Yo entiendo que así lo queremos ver. Entonces queremos enfatizar resurrección, no muerte. Queremos enfatizar tumba vacía, no la cruz de miseria y de agonía. Pero imagínate si Nike o Apple el día de mañana quitaran ese logotipo y pusieran otra. Sería una de las absurdidades más grandes en el mundo del mercadotecnia, ¿no? Teniendo un logotipo algo tan identificable como el del Nike o como el del Apple, la manzanita esa, y quitarlo y poner, no sé, una naranja. Todos dirían, ¿qué les pasa? ¿Por qué van a desasociarse con ese logotipo que vale más que casi cual? ¿Sabes cuál es el logotipo más valioso en todo el mundo? La cruz. La cruz. El símbolo de la cruz. No hay ningún... Apple y Nike juntos no tiene el alcance, el reconocimiento universal de lo que simboliza la cruz. No importa dónde lo ves, no importa en qué está pintado, todo el mundo sabe lo que es y saben lo que significa. Nada le llega cerca. Entonces, cuando decimos que la cruz es el símbolo del cristianismo, eso lo estoy diciendo en todo aspecto que se puede imaginar. Si solamente lo vemos desde la perspectiva de la mercadotecnia, de publicidad, de querer comunicar al mundo qué son nuestros valores, nada comunica mejor el valor del cristiano, el valor de Jesucristo, qué son sus valores, que el símbolo de la cruz. No hay un folleto que puedes escribir que tiene el mismo poder emocional, intelectual, mítico, narrativo, de todo sentido. No hay nada que puedes hacer, ni escribir, ni dibujar, ni hablar, nada, no hay nada que le llegue cerca a nada más ver el símbolo de una cruz. Comunica todo. Y lo comunica de una forma que supera idioma, cultura, todo. Entonces no debemos nosotros ser tan rápidos, tan prestos a deshacernos de algo que las compañías del mundo matarían por obtener. Gracias. No deberíamos ser tan prestos. Unos dirán, pero ¿no es idolatría una cruz, tener una cruz, poner una cruz en el letrero de enfrente, o poner una cruz en el púlpito, o tener una cruz alrededor de tu cuello? ¿No es idolatría eso? Bueno, yo les invito a que regresen. Si no estuvieron el domingo o no han escuchado el mensaje del domingo, yo los invito a ir y escuchar mi perspectiva sobre la idolatría. Pero para ponerlo en palabras, en nada más así sencillo, rápido ahorita, yo te digo, no necesariamente es idolatría.
Y si tú tomaras, hicieras ¿cómo se llama? Un collar con el símbolo de una tumba abierta, ¿y de qué forma es menos idólatra si la cruz es idolatría? ¿Por qué no es esa la idolatría? Si tienes una estrella de David, ¿no es lo mismo? Son líneas. Entonces lo que realmente estás diciendo es que lo que simboliza esa cruz es idolatría, y eso para mí ya estamos entrando en territorio muy peligroso. ¿Es posible que algunas personas idolatran los crucifijos? Sí, sí es posible. Pero también idolatran muchas otras cosas. ¿Tú crees que puede haber gente en Pachuca que idolatran sus coches? Entonces ustedes se han deshecho de todos los coches, ¿verdad? Ya no tienen coches aquí, porque hay quienes las idolatran. ¿Hay quienes idolatran el dinero en Pachuca? Entonces mira, por amor a ustedes, yo voy a colectar todo el dinero en el cuarto ahorita. Y yo me voy a deshacer de ella, para que ya no sea tropezadero a nadie. Créeme, en toda sinceridad, la voy a quemar. Te aseguro, yo voy a quemar todo el dinero. Yo me acuerdo una vez, mi abuelo, él siempre le gustaba decir un chiste. Él decía que un hombre que amaba mucho el dinero, él estaba a punto de morir y él llamó a sus 3 amigos que tenía y les dijo, yo quiero que ustedes me prometen algo, pero así un juramento sagrado. Dijeron, sí, lo que tú digas. Él dice, juramento sagrado que cuando yo muero, cada uno de ustedes va a poner 100,000 pesos en mi ataúd para que yo sea enterrado con ese dinero. Y ellos juraron. Ya después de que fue el funeral y lo habían enterrado, se juntaron como un mes después en una cantina los 3 y estaban platicando y por fin uno dijo, no, lo siento, ya no puedo tolerar más. Que he roto mi juramento sagrado. Yo no puse los 100,000, yo solo puse 80. El otro dice, ay, yo también estoy lleno de culpabilidad, yo solo puse 50. El tercero los vio a los 2 y dijo, les tengo un desdén. Yo saqué lo que pusieron y puse un cheque para 300,000 completos. Los jóvenes no entienden eso porque no saben escribir cheques ni saben qué son. Vamos a tener que pensar de un nuevo chiste para la generación futura. No todo puede ser idolatría. El punto que debemos preguntarnos es si hay algo de malo en la cruz misma. Yo quiero que mantengan ese punto en mente. No lo vamos a hablar más ahorita, pero piensen en eso un poco y vamos a hablar sobre la crucificación. No estoy hablando de collares y de crucifijos y dibujos y cosas. Olvidan de eso un momento. Vamos a hablar de la crucificación. La crucificación de Jesucristo. Les voy a leer un pasaje de la Biblia para comenzar. Este pasaje se encuentra en Marcos capítulo 15. Yo voy a empezar a leer desde lo que comúnmente se llama el versículo 20, no puedo decir otra cosa. 20 dice, y cuando lo hubieran escarnecido, le desnudaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgata, que declarado quiere decir lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieran crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, que llevaría cada uno. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los inicuos fue contado.
Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: ¡Ah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También a los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora del sexto, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole unos de los que estaban ahí decían: He aquí, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de alto a bajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado así, clamando, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Vamos a hablar de este evento histórico. Vamos a hablar de la crucificación. La crucificación no está en competencia con la resurrección. Es la primera cosa que les quiero decir. El cristiano no tiene que elegir entre la tumba vacía y la cruz de agonía. No, esa elección no es necesaria. No hay competencia aquí. Igual como no hay competencia sobre qué es la vida, la cuestión de qué es la vida entre la concepción y el nacimiento. No hay competencia en estas cosas. Las dos son necesarias. No hay resurrección sin crucificación. Y la crucificación no tiene valor sin la resurrección. Entonces nosotros no somos mandados a elegir entre qué tipo de cristianos somos. Nosotros debemos ser cristianos de la tumba vacía y de la cruz de agonía, los dos. Las dos son necesarias. Cristo dijo que si Él no fuera levantado de la tierra, o que si Él fuera levantado de la tierra, Él traería a todos los hombres hacia Él. Y al momento que Él dice eso, parecía que Él hablaba metafóricamente, pero luego nos damos cuenta que en ese era uno de los casos donde Él hablaba literalmente. Literalmente, siendo alzado. Acostaban ese madero, esa cruz en el piso, agarraban al condenado entre los soldados, Él peleando por su vida, tratando de escapar, tratando de salir, y entre muchos lo agarraban de sus brazos, de sus piernas, lo jalaban hasta casi sacarle de coyuntura sus miembros, lo sostenían sobre la madera y tomaban pijas enormes y marros y lo enclavaban sobre esa madera. Y luego entre varios agarraban ese madero y lo alzaban al aire y lo dejaban caer en un hoyo. Y los dejaban ahí colgados por días, semanas. Los historiadores que han escrito de esto, por ejemplo, hay un libro excelente que habla de esto y el impacto que la crucificación de Cristo tuvo en el mundo. Se llama el libro Dominio, escrito por un agnóstico.
llamado Thomas Holland, no el actor de Spider-Man. Hay un historiador que tiene el mismo nombre, Tom Holland. Él escribió el libro Dominio. Él habla con documentos históricos cómo era la cruz. Los dejaban ahí y los historiadores dicen que era una de las muertes más agonizantes que el hombre ha podido imaginar. Era tan horrible la muerte en cruz que los romanos que más famosos son o infamosos por usarla, nunca quisieron aceptar la responsabilidad por haberla creado o haberla desarrollado. Ellos acusaban a sus enemigos como ser los inventores de la crucificación. Así de horrible era. Era tan horrible la crucificación que no se hablaba. Uno pensaría, leyendo documentos históricos de la era, que casi no había crucificaciones porque casi nunca se menciona por nombre. Muy pocos lo mencionan por nombre. Pero sabemos que las crucificaciones eran muchísimas. Una vez hubo una revolución de esclavos contra Roma. De hecho, tomaron esa historia. Obviamente Hollywood lo alteró mucho, pero es la historia de Spartacus, que es una película muy vieja con Kirk Douglas, donde él hace esa revolución de esclavos. Cuando por fin Roma apagó esa revolución, ellos crucificaron esclavos por todo el camino Apio, creo que se llama en español, the Appian Way, el Appian Way, que es un camino romano muy largo, cientos de kilómetros. Ellos pusieron una cruz, creo que fue cada 20 metros, por todo ese camino, imagínate una carretera de aquí a Querétaro y cada 20 metros hay una cruz con un esclavo colgado. Cuando Israel en el año 70 quiso librarse de Roma, Roma mandó sus ejércitos y dice Josefo, que era uno de los historiadores más viejos que tenemos, Flavio Josefus. Él escribió en su libro Antigüedades de los Judíos y el otro libro es La Guerra de los Judíos. Él escribió ahí que los romanos, cuando por fin entraron a Jerusalén y apagaron esa revolución, ellos crucificaron judíos, hombres, mujeres y niños, hasta el punto que tuvieron que importar leña de fuera, porque se acabaron los árboles de Israel. La crucificación en el Imperio Romano estaba por todos lados, pero nadie quería hablar de ello, porque era tan horrible. Los pocos que hablan de eso dicen que los sonidos del condenado en agonía, el olor de la muerte que estaba alrededor, lo feo que era, dicen que una de las cosas más horribles de ver en una crucificación es que el crucificado, por no poder mover los brazos, por estar clavado así, abierto y completamente desnudo, no con algo en los lomos, pero completamente desnudo, venían los pájaros y los buitres, les sacaban los ojos, les picaban la cabeza hasta llegar a los cerebros, les quitaban los genitales y la gente nada más lo veía. Nadie podía hacer nada. Aun si tú quisieras ayudar, si tú tratabas de ayudar, había siempre otra cruz que podían ponerte a ti también ahí. Era una realidad con el cual todo el mundo tenía que vivir, porque estaba por todos lados. Dicen que aún en las casas más ricas, más prósperas de cualquier sociedad, podías mirar por las ventanas y ver cruces con gente muriendo en agonía. Día y noche nunca dejaban de hacerlo. La crucificación era una realidad de su sociedad. Entonces, el autor de Dominio, una de las preguntas que le hizo
reconsiderar por qué era ateo, es que dice, ¿cómo es posible entonces, con tantos cientos de miles de crucificaciones, que la crucificación de una sola persona ha capturado la imaginación y ha dominado el mundo? Él está haciendo básicamente la misma pregunta que Rodney Stark en su libro El crecimiento del cristianismo también estaba preguntando. Cuando comenzó el cristianismo eran alrededor de entre 30 y 500 personas creyentes. ¿Cómo fue posible? Dice Rodney Stark, él pregunta, ¿cómo es posible que un grupo religioso, digamos de 50 personas, dentro de solo 300 años, conquistaron todo el imperio romano sin guerra? En 300 o 400 años desde el inicio del cristianismo, los socialistas y los arqueólogos y los historiadores estiman que más del 50% del imperio romano, no la ciudad de Roma, el imperio romano, identificaba como cristiano. Dentro de 700 años, el paganismo ya no existía en el mundo, porque el cristianismo lo había desemplazado. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo explicas eso? El cristiano quizá quiere decir, pues es un milagro de Dios, estoy de acuerdo, pero ¿qué mecanismo tuvo ese milagro? Porque sucedió en la vida real, no en la vida de ficción. Entonces todo lo que sucede en la vida real tiene que tener un mecanismo. Eso no descuenta que es el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Rodney Stark escribe ese libro, El crecimiento del cristianismo, tratando de explicar qué pudiera ser el mecanismo. Pero tuvo que haber algo, tuvo que haber una narrativa, tuvo que haber una historia, tuvo que haber un símbolo detrás de la cual todos ellos estaban dispuestos a marchar. Y según Tom Holland, ese símbolo, y esto no es una perspectiva aguda, es obvio, el símbolo que unió y que dio la fuerza al cristianismo fue la crucificación. Lo vemos en el Nuevo Testamento en cada página. Es el punto, es la culminación de los evangelios, especialmente la de Marcos. Si tú lees el evangelio de Marcos, sin versículos y sin capítulos, nada más como una historia, como un libro, tú vas a ver que Marcos está creciendo, está aumentando el volumen poco a poco, está introduciendo los detalles y está llegando a un punto central. No es la resurrección. La resurrección en el evangelio de Marcos es casi un postdata. De hecho, muchos creen que es postdata, escrito por otro autor. No es lo máximo, no es la culminación de la historia. La cruz lo es. ¿Sabes? Que cuando nadie más quiere mencionar la cruz en ese entonces, historiadores como Cícero, historiadores como Flavio Josefus, son muy cuidadosos de hablar de la palabra cruz. Dicen que hasta ataca los sentidos audibles de la persona, la misma palabra. Aunque ellos no lo quieren mencionar, Marcos en ese pedacito que yo te leí, lo menciona 8 veces. Él no quiere que tú no lo escuches. Él no quiere que tú lo pases por alto. 8 veces Él dice, la cruz, la crucificación, lo crucificaron. 8 veces, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Porque ese es el punto, la cruz. ¿Qué pensaba Marcos? ¿Qué pensaba Mateo? ¿Qué pensaba Pedro y Juan, María y Pablo cuando pensaban en la cruz?
Cuando yo empecé a leer y estudiar esto en las Escrituras, con la ayuda de otros hermanos que han escrito libros sobre el asunto, por ejemplo, N.T. Wright escribió un libro que se llama El día que comenzó la revolución. Excelente libro, uno de los mejores libros que puedes leer fuera de la Biblia, excelente. Cuando yo empecé a leer todo esto y empecé a verlo con nuevos ojos en las Escrituras, ¿sabes lo que encontré? Encontré algo que me sorprendió. Aquí quizá a ti no te va a sorprender, quizá tú ya lo sabes, pero yo no lo sabía y me sorprendió mucho. ¿Sabes lo que encontré? Encontré esta declaración y esta manera de pensar. Cuando yo te pregunto, ¿cómo veía Marcos, Mateo, Lucas, Juan, María, Aquila, Priscila, todo? ¿Cómo, cuando ellos hablaban de la cruz, qué pensaban? ¿Qué imagen estaba en la mente? No era lo que yo pensé. Te voy a leer en Colosenses. Déjeme hallarlo aquí. Colosenses capítulo 2. Quiero leerte cómo Pablo pinta la cruz. Voy a leer desde el versículo 9. Porque en Él, en Cristo, en Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Ese es como Pablo ve la cruz. En el Imperio Romano, les voy a dar un poco de historia para que puedan poner en contexto lo que apenas leyeron. Porque lo leemos, y si no lo leemos con un entendimiento histórico, las palabras que él está usando las interpretamos como nosotros las entendemos y las usamos hoy en día. Y a veces es lo mismo, a veces nosotros usamos las palabras igual como ellos usaban esas palabras, pero a veces no. A veces nuestra manera de usar la palabra difiere mucho de la de ellos. En el Imperio Romano había una práctica, había un rito realmente, era un rito, y era un rito sagrado, porque en el Imperio Romano, en los primeros siglos, todo era sagrado. No existía lo que tú y yo llamamos el secular. Eso lo inventaron los cristianos. El cristianismo inventó secularidad. El cristianismo fue el que dividió lo sagrado de lo secular. Los paganos creían que todo era sagrado. Todo se trataba de la religión. Si tú estás aquí hoy, eres ateo y te gusta que tú puedes tener un gobierno secular que no te obliga a ser cristiano, dale las gracias a un cristiano. Ellos fueron los que te dieron esa bendición. Y es una bendición. Entonces había un rito sagrado. Ese rito era que cuando un general tenía una victoria muy, muy grande en batalla, que daba mucho honor a Roma, él podía pedir al Senado de Roma por una procesión que iba a durar, creo era una semana, si no me equivoco. Pueden buscarlo, es muy bien documentado, creo que eran 7 días. Pero era un largo plazo, y la procesión empezaba desde donde entrabas en Roma hasta llegar al Monte Capitalino, que no es mucho, es muy cercano. O sea, estamos hablando de menos de 1 hora para caminar, pero tardaban más de una semana en caminar de la entrada de Roma ahí, porque lo que hacía era
que ponían todas las personas que habían capturado en guerra enfrente, marchando encadenados, con los de Roma en las calles. Todo Roma tenía que salir para ver la procesión. Imagínate una procesión que hacen aquí en México religioso, pero con todos los prisioneros de guerra, gente insultándolos, golpeándolos, aventándoles cosas por ser enemigos de Roma. Y luego detrás de ellos venían todos los soldados que habían obtenido esa victoria, marchando tras los prisioneros. Y luego detrás de los soldados, todo el Senado tenía que participar por ley. Y ellos en sus togas caminando con mucha dignidad detrás de los soldados. Y luego al mero final, en una carreta, con caballos muy, muy impresionantes, el general o el César, el que se consideró responsable por la gran victoria, detrás. Y marchaban por todas las calles de Roma hasta llegar arriba al monte, y ahí sacrificaban a todos esos prisioneros de guerra. Y eso se llamaba en Roma el triunfo. Se llamaba el triunfo. Cuando un general quería ese reconocimiento, lo que pedía del Senado de Roma: por favor, dame un triunfo. ¿Qué dice Pablo? Vean ahora con esa mentalidad, con esa imagen histórica. Ahora lea lo que dice. 14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contrario, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Ahora lea eso, escúchalo y piénsalo, imagínalo en tu mente. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Esa palabra que él usa ahí, triunfando, en griego, es exactamente la misma palabra que un general triunfante, un general victorioso pediría una procesión. ¿Cómo pensaba Pablo de la cruz? Él imaginaba la cruz que Jesucristo tomó todos los enemigos de Dios y del bien y de la justicia, y la enemistad misma. Satanás y los demonios, todos los príncipes y potestades, todo lo que se opone a Dios, Cristo lo marchó, como marcharon esos generales, sus prisioneros de guerra. Cristo marchó detrás como el general victorioso en su carreta, con todos esos enfrente, y los llevó hasta arriba de el Calvario y los degolló en sí mismo. Los apóstoles nunca vieron la cruz como una derrota, no cuando ya por fin vieron a Cristo resucitado. Ellos pensaron que era una derrota. Estaban todos desanimados, tristes, desconsolados. Pero cuando vieron a Cristo resucitado, les cayó el 20, como dicen. Entendieron, la cruz no era la derrota. Cristo no fue llevado por sus enemigos, Él llevó los enemigos. Por eso lo tenían por detrás. Él venía a la cola de toda esa procesión, con todos los enemigos de Dios marchando enfrente, y los subió. Y en una subversión cósmica, en vez de degollar a todos sus enemigos, como hubiera hecho un rey romano, el Rey de Gloria se acostó a sí mismo en la cruz y triunfó sobre todos los enemigos de Dios. Esa es la crucificación. Esa no es la debilidad de Dios, es el poder de Dios.
Nosotros no debemos avergonzarnos de la cruz. ¿Qué dice Pablo? Me glorío en la cruz. Tú en una mentalidad, en un contexto católico romano, quizá tú escuchas eso y dices, no, pues Pablo lo está diciendo en un contexto donde la cruz no se hablaba entre gente de cultura. La cruz no se mencionaba ni en la literatura que habla de la cruz. Usaban otras palabras menos ofensivas. No los apóstoles. Ellos usan esa palabra todas las veces que pueden. Porque ellos vieron en la cruz la subversión de todo el orden mundano fue invertido, fue completamente trastornado. Y ellos salieron y dijeron, predicamos a Cristo y Él crucificado. No parecía, eso era la idea más no intuitiva que uno pudiera imaginar. Si nosotros hubiéramos estado ahí y decimos, vamos a inventar una manera para convencer a todos a seguir nuestra religión. A ver, ¿cómo le haremos? Yo sé. Vamos a decir que un plebeyo de Nazaret, que nadie, es un pueblito de 20, 30 personas, que nadie sabe dónde está, fue agarrado por los líderes de su propia religión, entregado a los romanos y crucificado en una tarde, como los otros miles y miles y miles y miles y cientos de miles han sido crucificados. Y vamos a salir y anunciar que ese evento cambió el mundo. No tiene sentido. No había nada extraordinario de la cruz de Cristo. Yo sé que las pinturas, las representaciones en arte tratan de alguna manera distinguir a Cristo de los demás, y por eso ponen a los dos malhechores atados con cuerda y Cristo crucificado, porque están tratando de alguna manera decir, Él es diferente, pero no hubo nada diferente. Era el mismo madero, los mismos clavos, la misma agonía. Lo único diferente de Cristo quizá es que murió mucho más rápido que otros. Pero esta idea, Cristo crucificado, conquistó no nada más el Imperio Romano, conquistó todo el mundo. Friedrich Nietzsche, no sé si tú sabes quién es él. Él era un filósofo muy famoso, famosamente ateo, famosamente odiador del cristianismo y increíblemente inteligente. Sus libros son muy útiles para leer, aunque él odia el cristianismo. Friedrich Nietzsche, en una parte de uno de sus libros, Ecce Homo, él dice, básicamente, voy a parafrasear, pero básicamente dice, maldita cruz, gran cebo de la humanidad. Dios colgado en un madero atrae a todos. Él reconoció, la cruz tiene un poder que ninguna otra cosa tiene en el mundo. Aún Friedrich Nietzsche entendió eso. La cruz de Cristo, déjame decírtelo de esta forma, a ver si encuentro aquí, déjame ver si lo tengo aquí. Permíteme. Quiero citar esta bien. Un hombre llamado Leslie Newbigin, ya les he hablado de él en los otros, él escribió un libro que se llama Locura a los griegos. Y él escribió esto. Bueno, digo que lo voy a leer. Tengo que hallarlo.
Aquí está. Él escribió esto a los griegos locura. Yo les he estado diciendo mal, el libro se llama A los griegos locura. Él escribió esto. Él dice, la resurrección es la revelación de los testigos elegidos del hecho de que Jesús, que murió en la cruz, es en verdad Rey, vencedor de la muerte y del pecado, Señor y Salvador de todos. La resurrección no es la inversión de una derrota. ¿Sí escucharon? La resurrección no es la inversión de una derrota, sino la proclamación de una victoria. Muy importante esta distinción. Cristo cuando resucitó no estaba invirtiendo su derrota, estaba proclamando su victoria en la cruz. Es lo que él está diciendo y es cierto. ¿Qué es la proclamación? Él dice, esta es, el rey reina desde el árbol. El reino de Dios ciertamente ha llegado a nosotros y su señal no es un trono de oro, sino una cruz de madera. Cristo reina desde la cruz. Su trono es el tronco de madera. Dices, ¿podrá ser? Déjame recordarles algunos pasajes bíblicos. ¿Piensan ustedes cuando Cristo dice, el que va a ser grande entre vosotros tiene que ser como su Señor y ser siervo? Nosotros muchas veces, como he dicho esta semana un poco, pero nosotros muchas veces malinterpretamos ese enunciado. Pensamos que lo que Jesús está diciendo es que el camino a la grandeza es por medio del servidumbre. Y entonces cuando nos ponemos a servir, nos preguntamos, ¿cuándo me va a venir la grandeza? He servido mucho, ¿cuándo me toca ser grande? Esa es una mala interpretación. Cristo no está diciendo que la manera que te haces grande es por medio de ser poco. Él está diciendo que ser poco es ser grande. No hay más ambición que servir. Dices, ¿cuál es la meta de servir? Servir es la meta. Eso es grandeza. Cristo así pensó en la cruz. La cruz no era una estrategia para llegar al trono, la cruz era el trono. La cruz no era algo que hacías, que sufrías para luego entrar en un triunfo de gloria. La cruz era el triunfo de gloria, dice Pablo. En la cruz Él triunfó. Cuando Cristo dijo en Juan 3, ya se lo cité, que cuando el Hijo del Hombre fuera levantado de entre la tierra, traerá a todos los hombres a Él. ¿Quieres saber la imagen que tenían en su mente en ese momento? La misma que tú y yo tendríamos. Él va a ser alzado en los hombros como un victorioso. Él va a entrar a Jerusalén con su carrete de fuego. Él va a ser alto y sublime. Pero esa no era la imagen que Cristo tenía de ser alzado. Él dice, cuando yo soy alzado entre la tierra, en pena, en agonía, en sufrimiento y en servicio a los hombres, yo voy a traer todos los hombres a mí. Van a adorar, no el rey sobre un trono, sino el Salvador sobre un tronco. ¿Qué tal de esta? Llegan los hijos de trueno. A Dios le gusta dar nuevos nombres a la gente. Llega Juan y su hermano Santiago, Jacobo. Llegan con Cristo y su mamá. Siempre hay que involucrar a las mamás en estas cosas. Mi hijo es el más inteligente de todos los discípulos. Llegan con Cristo y dicen, queremos que hagas algo para nosotros. Y Cristo dice, ¿qué quieren? Queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda en tu reino.
Cristo les dice, ¿pueden tomar mi copa? ¿Pueden aguantar mi bautizo? Ellos dicen, sí podemos. No sabían de lo que hablaban. Nada más dijeron, sí podemos. Cristo les dice, pues un día lo harán. Un día sí lo harán. Un día van a tomar mi copa y un día van a ser bautizados con mi bautizo. Pero esos lugares en mi gloria ya han sido designadas. Ahora a nosotros nos gusta poner los cristianos a pensar, ¿quién será? ¿Quién será? Moisés, Pablo, Pedro. Seguramente no yo. N.T. Wright da una explicación que para mí es mucho mejor. N.T. Wright dice que si nosotros leemos en contexto la historia, encontramos quién está a su diestra y a su izquierda sobre su trono de gloria. Son los dos malhechores. Un día a Juan y Santiago les tocó también. Se les cumplió su deseo. Y cuando se cumplió, era con mucho gozo. Y como privilegio lo aceptaron porque ya lo habían entendido. En el momento que estaban pidiendo eso, no entendían lo que pedían. Cristo les dijo, no entienden lo que piden. Ustedes están imaginando un trono de oro. Están imaginando un triunfo como la que han oído que se hace en Roma. Va a haber un triunfo y va a haber un trono. Pero no va a ser como la que están imaginando. Va a ser mejor. Va a ser mejor. Va a ser un triunfo y un trono que va a cambiar todo el mundo. Y va a haber alguien a mi izquierda y va a haber alguien a mi derecha. Y yo voy a colgar en gloria. No entendían en ese momento. Y yo creo que todavía los cristianos seguimos con ese mismo espíritu de no entender. Y seguimos queriendo encontrarnos a un Cristo en un trono, porque eso implicaría que de alguna manera nosotros vamos a sentarnos en un trono. Tenemos la idea del cielo con nuestras calles de oro y nuestras coronas en la cabeza, porque no hemos leído bien las Escrituras. ¿Sabes qué posición tiene Cristo en el reino venidero? Él dijo lo que él iba a estar haciendo. Él dice en la cena, después de haberles lavado los pies y servido la comida, el trabajo de un esclavo, ¿entienden eso? Cuando los antiguos se juntaban para hacer una cena entre una fiesta, un convivio, los esclavos eran los que traían la comida y la presentaban. Nunca una persona que no era esclava, eso era indigno. Cuando tú lees la historia de la última cena y Cristo agarra el pan y lo empieza a repartir, eso hubiera sido una ofensa enorme. ¡Oh! Nunca haría eso el hueste, the host, el anfitrión, ¿mande? Anfitrión, nunca haría eso él. No, es la única razón que cuando él repartió el pan no se ofendieron porque ya les había lavado los pies. O sea, a Cristo empezó ya así, vamos así por la buena, ahora sí. Se les quitó toda ofensa después de eso. Todavía no sabían qué pensar. Después que había hecho todo eso, él les dice, yo no voy a hacer esto otra vez hasta que lo hago en el reino. Y lo encontramos en Apocalipsis, que es el Cordero que los sirve. ¿Tú crees que hay algún lugar donde tú vas a superar servicio? ¿Tú vas a superar bajeza? ¿Tú vas a tener la gloria del mundo? Cristo dijo ya, los imperios, los reyes de la tierra, ellos son servidos. Pero no es así en mi reino. En mi reino es al revés. Pablo lo entendió y dice, en el cuerpo de Cristo, el que es de menor valor es de mayor estima.
Nosotros seguimos tercos con deseos de grandeza, cuando debemos tener anhelos de servicio. Hoy en día, cuando tú oyes del que tu servidor, aquí dicen eso, no, Miguel, yo nunca digo cosas así porque yo no quiero que lo tomen en serio. Entonces, yo procuro ser íntegro y no mentir. Entonces, yo nunca digo Miguel, tu servidor, porque luego vas a decir, pues ve y tráeme un refresco. Y, no, ¿qué voy a hacer? No, tengo que admitir que estaba mintiendo. Yo mejor digo, Miguel, tú eres mi servidor. Y ya por lo menos soy honesto. Nosotros vemos políticos y ellos hablan su servidor, yo vengo para servir al pueblo, vamos a prestarse, vamos a ofrecer servicios. Eso todo es el cristianismo. Antes del cristianismo no pensaba, el César no decía, yo soy servidor del pueblo. Augusto César, cuando por fin venció a Marco Antonio en guerra, él la primera cosa que hizo como ya el César indisputable del Imperio Romano era introducir reformas familiares. Él quiso refortalecer la familia romana y tratar de resolver el declive demográfico que estaba destruyendo el imperio. Y lo que él hizo era hacerse a sí mismo el padrino, el paterfamilias le llamaban, de todo el imperio. Todo el imperio tenían que pensar que él era el verdadero papá de todos. No servían, reinaban. Fue Cristo Jesús que introdujo todo otra idea. Y desde entonces, aún los que lo hacen en mentira, como yo supongo que la mayoría de los políticos en el mundo están mintiendo cuando dicen que vienen para servir. Pero saben que en una cultura cristiana, si un político dice, mira, yo voy a tomar poder porque yo soy más inteligente que tú, soy más fuerte que tú, y luego yo voy a agarrar todas las cosas que puedo y quedármelas porque yo las merezco y tú no eres nada. Ahora, eso sería más honesto, porque así piensan muchos, pero nunca votarías por uno así, ¿verdad? Seguimos con la ilusión que por lo menos uno de ellos de veras es siervo de... Y quizá algunos lo son, quizá algunos lo son. Pero ¿por qué lo son? ¿De dónde viene la idea? Viene de Jesucristo, viene de la cruz. No viene de la tumba, no viene de los milagros. Viene de la cruz. En la cruz, Cristo se hizo siervo de todo el mundo y victorioso sobre toda la maldad y triunfante sobre todos los enemigos de Dios en la cruz. La cruz es su trono de gloria. ¿Por qué crees que la única vez, o quizá debería decir la primera vez, que el evangelista Marcos escribe y dice que Jesús es rey, es en la cruz? No hay ni una otra vez en todo su evangelio donde él habla de Cristo tanto y todo lo que hizo, que él dice Cristo es rey. Es en la cruz, al mero final, él dice, pusieron un letrero sobre su cabeza que dice, el rey de los judíos. Es en la cruz que el centurión dice, ciertamente este es Hijo de Dios. Es en la cruz que Jesús es reconocido Rey. Ahora, ya en aplicación a nosotros, esto tiene implicaciones profundas e impactantes. Hay una doctrina que yo considero ser horrible entre cristianos, verdaderos cristianos. Más o menos es así. Cristo murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos vivir. Cristo sufrió para que nosotros podamos reinar. Él fue nuestro sustituto.
Él fue a la cruz en mi lugar para que yo no tenga que hacerlo, gloria a Dios. ¿No es cierto? No entiendes la sustitución del Antiguo Testamento. No entiendes lo que significa la palabra en ese contexto. Cristo no murió en la cruz para librarte a ti de esa pena. ¿Por qué dijo Él entonces, toma tu cruz y sigue en pos de mí? ¿No es lo que dijo? Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Él dice, si tú no tomas tu cruz cada día y mueres a ti mismo, no tienes parte conmigo. Nosotros no somos llamados a reinar en lugar de Cristo, Él sufrir en nuestro lugar. Cristo sufrió como el precursor, no como el sustituto. Él murió en la cruz para que nosotros podamos morir con Él en la cruz. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Véanlo de nuevo. Colosenses 2, versículo 11. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos. Esta es una forma metafórica de decir, son cortados. Es una manera de decir, algo de ti tiene que ser muerto. Son circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Si ves, una parte de ti tiene que ser muerto, matado, crucificado. Dice 12, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros morimos con Cristo para ser resucitados con Cristo. Nosotros queremos brincarnos al final. Por eso nos gusta la tumba vacía y no la cruz. A nadie le gusta la cruz. Yo me acuerdo que yo tuve un amigo. Tengo un amigo que es fotógrafo, muy buen fotógrafo. Y él me dijo una vez que cuando estás haciendo fotografías, nunca quieres que tus súbditos, ¿cómo se llaman? Tus sujetos, tus víctimas, no sé cómo les llaman. Depende de qué tan feos están. Nunca quieres que ellos tengan las manos así. Porque hay algo de esta figura que ofende la mente. Es ofensivo. No sé si sea cierto, nada más siempre se me pegó esa idea, se me hizo tan interesante. Y él no estábamos hablando de nada cristiano, él nada más me estaba dando tips de fotografía, como él lo hacía. Dices, vampiros es... No queremos la cruz en nuestra vida. Queremos pura victoria, puro comodidad, queremos puro gloria. ¡Hey! Cristo tomó mi lugar. Ya me libré. Tú no te libraste de nada. Sin la muerte de Cristo, tu muerte hubiera sido inútil. Hace unos días les mencioné ese texto y no creo que lo expliqué bien. Voy a tomarle otra pasada. Pero el texto dice que Cristo vino y libró, por la muerte, Él libró a los que por temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Y mi punto es que cuando vemos ese texto correctamente, nos damos cuenta que lo que tienen temor la gente no es de la muerte misma, sino es de lo que la muerte nos dice de nosotros. En la antigüedad, tú podías vivir toda tu vida bien, pero si morías de una manera avergonzante, de una manera deshonrosa, según los que observaban decían, entonces tu vida no era buena. Tú moriste como dice en el Antiguo Testamento, Abner murió como necio. Un hombre gran guerrero que de repente por un idiota llegó que nada más se metió y lo mata y dicen, ya ves, Abner era necio. Porque su muerte
era lo que determinaba su vida. Entonces todo, si tú vives en una cultura así y de cierta forma aún tenemos esa idea, ¿sí? Si alguien muere de una manera muy infame, muy noble, pensamos, pues, ¿qué habrá hecho de mal que le odió Dios tanto que muere así? Entonces el temor de la muerte es que la muerte iba a determinar o dictar el valor de sus vidas. Y no había nada que podían hacer. ¿Quién puede saber cómo va a morir? Entonces, por más que te esfuerzas en vivir bien, puedes morir de una forma ignoble o deshonrosa y todo tu esfuerzo se echó a perder. Vives en temor de la muerte. Creían que la muerte no nada más era algo que pasaba, no era un evento. La muerte tenía personaje y hacía decisiones. Por eso pintan la muerte como es el ángel de la muerte. La muerte le dan personaje. Creían que la muerte hacía decisiones y era caprichosa. Y vivían constantemente en temor de la muerte. Ahora piensa en eso y lo que Jesús hizo. Jesús llegó y tomó la peor muerte que puede haber. Hay una razón que Roma crucificaba. Porque desmoralizaba a sus enemigos. Cuando tú caminabas por las carreteras romanas y cada 20 metros hay alguien muriendo en la más horrible agonía y pena y vergüenza que un humano puede imaginar, no vas a resistir, no vas a pelear y no vas a armar ninguna revolución. Cristo vino y Él rechazó otras muertes. Hubo oportunidad de ser apedreado y no permitió. Hubo oportunidad de ser aventado por una barranca en Nazaret y no permitió. No era la manera. Él escogió crucificación. Y todos viéndolo ahí, Cristo mismo dio voz a lo que estaban pensando. Dios lo ha desamparado. Nadie muere así, que está en buen... No, Él dijo, los fariseos dijeron, el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Pues a ver, ¿ahora qué? Ya ves, mírate cómo estás. Los mismos discípulos, viendo la cruz, dijeron, no nada más se murió y ya no está. Murió la peor muerte posible. Dios mismo ha puesto su juicio, que este hombre es el peor impío de la tierra. Eso es lo que la cruz decía. Cuando dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros, no quiere decir que Él tomó tu mentira y se lo puso. Cristo fue hecho la imagen de pecado, la imagen del que es condenado y desamparado de Dios. No porque fue desamparado. Y eso es lo que vemos. ¿Por qué no tenemos temor a la muerte? Porque ya viendo la crucificación de Cristo y su resurrección que proclama que era una victoria y que Dios no lo había desamparado y no había dejado su alma en el infierno, nosotros decimos, la muerte no determina nuestras vidas. No importa cómo muero. La muerte no tiene poder sobre mí. La vida que ahora vivo, dice Pablo entonces, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no la vivo pensando en la muerte. Y dice Pablo a los tesalonicenses, los cristianos no pensamos en la muerte de nuestros amados como ellos, porque nosotros sabemos que hay esperanza. Sabemos que la muerte no es final, no determina el valor de la vida. Jesús determina el valor de mi vida. Y Él es vida, no muerte. La crucificación nos dice todo eso. Entonces, ¿qué estoy diciéndote? Yo estoy diciéndote que necesitamos predicar la cruz más. Los apóstoles predicaban la cruz. A los judíos era tropezadero. A los griegos era locura. Pero a los que creen
es el poder de Dios para salvación, la cruz. Predicamos a Cristo y Él crucificado. A los judíos tropezadero, a los griegos locura, pero a los que creen, la cruz es poder. Es en la cruz que tenemos poder de vencer el pecado, porque crucificamos la carne. Debemos predicar la cruz más. Debemos vivir la cruz más. Entre los hermanos debemos vivir la cruz más. Yo no quiero hacer eso. Es una buena oportunidad para crucificarte. Esa persona me ofendió, ese hermano, esa hermana me ofendieron. Excelente, excelente. Obviamente no excelente que ellos sean ofensivos, que Dios los juzgue. Pero excelente. ¿Cuántas oportunidades tienes tú en la vida para ser como tu Señor? ¿No quieres tú ser como Cristo? ¿No quieres sentarte a su diestra? ¿O están diciendo? Yo no. Ahí muere. Me gusta mi posición ahorita. No quieres ser como tu Señor. No quieres estar a su diestra. Él te invita. Él dice, sube acá. Ven, acompáñame en mi trono. Acompáñame en mi reino. Reina conmigo. Reina conmigo. Decimos, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Aquí está, te lo estoy ofreciendo. Aquí está. Tenemos tronos por todos lados. Están todos desocupados, no sé por qué. Todos los tronos en su reino no están desocupadas. Escoge, elige una. Ahí está. El hermano te ofendió. Excelente. Ahí está un trono de gloria. Cuélgate ahí. Sufre, Pablo dice, la injuria. Y eres como su Señor. Dice Pablo, todo lo sufro por amor a los escogidos. Quiero cumplir en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es lo que él dice. ¿Lo has leído? ¿Lo has pensado? ¿Lo que él está diciendo? Dice, me lleno de emoción. Voy a ser como Cristo. Me va a tocar un trono. Todos quieren, ¿dónde está mi corona? Aquí está, ven. Es una corona de espinas. Es un trono de madera. Es una vara que es un látigo en la espalda. Y los primeros siglos de cristianos vieron eso y dijeron, sí, excelente. Nos toca ser como Cristo. No, tú y yo vivimos una vida tan cómoda, tan privilegiada. Y yo no estoy quejándome, gloria a Dios por nuestros privilegios, nuestras comodidades. Pero eso quiere decir que tenemos tan pocas oportunidades para subir al trono. Tan pocas, no nos dan oportunidades para avance cristiano. Tan pocas. Cuando hay una ofensa en la iglesia es una oportunidad. Tenemos que perdonar. No pelear, no querer vindicación, que venga rogándome, pidiéndome perdón y le perdono. O déjame subir a ese trono. Vamos a perdonar. No tenerlo en contra. Dios no se lo toma en contra. Yo amo a ese hermano, ella te ama, él te ama. Perdonar. Mande. No es recordar que el sacrificio que hizo por nosotros es ese sacrificio. Acuérdate lo que hizo, ponlo en práctica. Y se llama comunión porque decimos, y yo estoy entrando y muriendo con Cristo aquí. No es como algo hizo, gracias. Sí. Te va para uno. Sí. Sí, estamos nosotros comunicando, estamos nosotros al tomar la cena, estamos participando de forma simbólica en morir en la cruz con Cristo. Sí, exactamente. Sí. No tenemos muchas oportunidades.
qué tal de vivir la cruz en el mundo? No nada más es para la iglesia. Tenemos que vivir la crucificación en el mundo. ¿Por qué estás peleando tanto por tus derechos? ¿Por qué estás tan preocupado de quién tiene la razón? ¿Por qué no te preocupas más por aquellos que están sin las cosas que tú gozas? Pobres, gente sin casa. No nada más es el evangelio que es la cruz. La cruz es todo el paquete. Cristo no nada más murió en la cruz para redimir las personas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios quiere transformar este mundo. Él quiere transformar la política de este mundo. Él quiere transformar el arte de este mundo. Él quiere transformar la sociedad de este mundo, la cultura, la escuela, la universidad. Él quiere transformar el mundo. Y los cristianos debemos estar viviendo la cruz en el mundo. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Al estar ministrando en el hospital, los que predican, yo no sé qué es la mejor manera, ¿verdad? No predican, pero ¿qué sería la mejor manera? O sea... Bueno, yo creo que nuestras predicaciones necesitan ser mucho más informadas por la crucificación. Y yo creo que mientras que tenemos la idea personal muy arraigada de una inversión de poder donde grandeza es bueno y bajeza es malo, y mientras que eso es lo que domina nuestra subconsciencia, vamos a estar siempre nada más fingiendo dar el mensaje. Tenemos que invertir esto en nuestras mentes. Tenemos que ver servicio como grande como poco. Tenemos que invertir nuestras mentes, y esto va a requerir la disciplina de crucificarte cada día a ti mismo. Hacerte bajo cada día a ti mismo, no como una estrategia a la grandeza, sino entender eso mismo es grandeza, porque esa es la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, primeramente no podemos empezar con qué decir o cómo decir. Tenemos que empezar en qué es lo que de veras pensamos. ¿Qué es nuestra cosmovisión, como se dice? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Qué es nuestra ambición? ¿Qué ambición tienes? Si tu ambición es grandeza, no tienes la ambición de Cristo. Cristo fue de tener mucho y se hizo nada, dice Pablo. Se anonadó a sí mismo y tomó forma de esclavo y murió en la cruz. Haya pues en vosotros este sentir, él dice. Tengan el mismo, no nada más la misma idea, el mismo sentir. O sea, que viene profundo de las emociones. Es una reacción. No es algo que tienes que decir, ok, yo me acuerdo, a ver, ese estuvo en el examen. Sino que es automático. Tenemos que hacer que esto sea automático en nosotros. ¿Cómo hacemos eso? La misma manera que haces automático cualquier cosa que haces. Si tú trabajas en una fábrica, el primer día que te ponen a hacer algo, estás tratando de recordar, a ver qué fue el orden. Pero una vez que lo haces día tras día tras día, tú puedes estar ni viendo y puedes hacer la cosa. Si tú te crucificas todos los días, tarde o temprano va a empezar a ser automático. Entonces ahí es donde tienes que empezar. En cuanto al mensaje, yo creo que tiene que ser sofisticado. Esto no es algo que se hace sencillito. A ver, ¿cómo fue que Miguel lo dijo? Eso no es así. Tú necesitas procesar esta información. Yo solo te he dado cachitos, créeme. Yo tengo cientos de páginas de notas sobre este tema. Y como digo, yo apenas he rasgado la superficie. En mi opinión, la vida del cristiano debe ser constante meditación de la crucificación de Jesús y lo que significa en nuestras vidas. Es donde yo creo que los católicos romanos tienen una ventaja sobre los evangélicos, porque ellos sí hacen eso. Ahora, yo creo que sacan unas malas conclusiones.
creo que están viendo las cosas poco mal, pero ponen mucho más énfasis que nosotros. Pero necesitamos pensar, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa para ellos? Entonces, tienen que empezar ahí. Darles un guión que decir, eso es completamente opuesto a lo que yo estoy tratando de lograr. Pero sí les digo esto, la cruz de Cristo tiene algo que decir en el hospital. Es relevante a los que están padeciendo ahí ahorita. Es relevante. Es relevante a toda la vida. La razón que la cruz se hizo tan grande en la historia es porque los cristianos vieron que era relevante a todo. No había nada que no había sido afectado por la cruz de Cristo. Y por eso Pablo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. No propongo no saber nada entre ustedes, sino Cristo y este crucificado. Otra vez les digo, ustedes leen el Nuevo Testamento, van a encontrar, está en cada página. Esas cosas que les he estado diciendo esta semana, no tienes que ir y encontrar el libro secreto donde lo saqué. Están en cada hoja de la Biblia. Vez tras vez tras vez. Es nuestra atención a la doctrina y no a la persona de Jesús que nos ha cegado a lo que dice claramente. Porque no puedes pensar en Jesús la persona y no ser capturado por la crucificación. Es imposible. ¿Alguien más? Pues otra vez les agradezco mucho su paciencia. Yo sé que han sido días y noches largas. Cualquier cosa que he dicho que quizá te haya ofendido o que lo ves mal, discúlpame. Toma lo que es bueno, desecha lo que no lo es. Júzganlo por tu criterio, por tu propia espiritualidad y por tu fe. Tú no necesitas que yo te diga qué cosa es correcta o no. El Espíritu habla en ti. Entonces, juzga todo lo que se ha dicho. Yo sé que no todo ha sido correcto. Yo entiendo eso. Espero que en algo les haya ayudado. Y los amo mucho. Y espero que ustedes sigan creciendo en fe y en cantidad y en todo aspecto. De veras los amo. Y gracias otra vez.